Bienvenidos a Tinta y Caos. Estamos en la sección Encuentros, donde recibimos la visita de gente que sabe y que disfruta hablando de lo que sabe. Hoy contamos con la presencia de Gregorio Luri. Gregorio, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Me corresponde dártelas a ti por interesarte por lo que hago. Eso es un lujo. Sí. Bueno, Gregorio fue maestro de lo que hoy llamaríamos primaria, luego fue profesor de lo que hoy llamaríamos secundaria y profesor de la universidad. Tiene una amplia experiencia en el campo de la enseñanza y luego ha sido padre y abuelo. Tiene una amplia experiencia en el campo de lo que siempre se ha llamado educación. Entre sus obras, yo destacaría, entre sus muchísimas obras, voy a nombrar solo unas poquitas y luego te pediré que elijas una y que nos la recomiendes. Yo me acuerdo de La Escuela contra el Mundo, Elogio de las familias sensatamente imperfectas, una que todavía no ha aparecido, pero que cuando se edite cuando se publique esta entrevista, estará ya en el mercado, es La dignidad del mediocre, se llama a fecha de hoy, y luego El arte de leer. Bueno, elige una, no necesariamente de estas que yo he citado, y cuéntanosla, recomiéndanosla. Pues, la verdad es que no me gusta, te voy a ser sincero, no me gusta nada ni hablar de mis libros así en general. ¿Cuál es mi libro preferido? Ni recomendar libros. Pero Manolo, usted es usted y aquí a lo que usted mande. Pues he estado dándole vueltas. ¿Qué libros recomendaría? ¿Qué libros recomendaría? Y después por la alegría, fíjate, por las alegrías que me ha dado, por los horizontes que me abrió, por lo bien que me pasé escribiéndolo, cosa que se prolongó ni más ni menos que durante 15 años. 15 años escribiendo un libro, viajando mucho, entrevistando a cientos de personas y que aún sigue vivo, porque aún hay gente que lo ha leído y me dice, oye, conozco esta anécdota que te interesará. Pues el libro es este, es El cielo prometido, bueno, una biografía de una mujer al servicio de Stalin, de Caridad Mercader, toda su familia, pero que cada vez me fascina más, ¿sabes, Manolo, el proceso de la escritura, ¿no? Tiene una cierta autonomía la escritura. Te, te va sugiriendo tu propia escritura, te va sugiriendo cosas, te va abriendo vías, te va abriendo caminos, te va cerrando otros. Y este es un libro en el que aprendí, por una parte, a entender la diferencia que hay entre el militante entregado de manera religiosa a su causa, y el activista, que es un poco lo que somos todos, ¿no? Pues de unas horas a la semana somos activistas de algo. Por supuesto que me parece psicológicamente mucho más sano el activista que el militante. El militante lo que hace es mantenerse ciego ante una fe absolutamente totalitaria por la que está siempre dispuesto a entregar su vida. Pues este libro sería, porque, bueno, Ujú. esta es la segunda edición y dentro de unos meses viajo a México y entre otras cosas tengo prevista una entrevista con un par de personas que conservan materiales. Fíjate, ¿sabes? Es difícil explicar lo que supuso para mí, por ejemplo, entrevistar a un exmiembro de la KGB. Y cuando le estoy haciendo preguntas cada vez un poco más difíciles, me va contestando con toda la amabilidad del mundo, pero cuando le hago una pregunta clave, crucial, que exigía ya que diera un paso más allá, me contestó lo siguiente. Dice, a eso no te puedo contestar porque mi memoria es propiedad del Estado. Nunca me han dicho nada más tremendo. Y por otra parte, creo que eso es el totalitarismo. Cuando hay alguien externo, el Estado, un Estado, se considera propietario de tu memoria, pues decir, ¿qué puede haber más allá? ¿Qué hay más íntimo que nuestra memoria, no? No hay nada que sea más íntimo. Pues bien, mi memoria es propiedad del Estado. Ujú. Y a ti te parece bien, que es lo grave, claro.
A mí me parece terrible, a No, mí no me digo, parece... el que dice mi memoria es propiedad del Estado y a mí me parece bien que el Estado posea mi memoria, es como el final de 1984, cuando ya el personaje no dice 3 más 2 no son ni, o 2 y 2 no son ni 4 ni 5 tal, son exactamente lo que el Estado diga que es. Nada más, Efectivamente. no me Ese- someto, sino que ya lo veo como... Esto me ese- recuerda, según teoría, me he acordado de dos libros que podíamos, que son Eichmann en Jerusalén y La mente de los justos. Es muy interesante los mecanismos psicológicos mediante los cuales que se han desarrollado mucho en el siglo XIX, XX y XXI, que estamos todavía en pues esto. mira, para poner la cara positiva del asunto, en aquel momento yo estaba intentando acceder a los archivos de la Tercera Internacional en Moscú, que habían estado abiertos de par en par con Yeltsin, pero con Putin se cerraron a cal y canto. Y yo le comenté a esta persona pues, que sin tener acceso a aquellos archivos no podía seguir con el libro, ¿no? Porque necesitaba tocar documentos. ¿Eh? Necesitaba lo que es el testimonio claro de un documento. Y el hombre me dice, hombre, pero siendo español no tendrás ningún problema. Le digo, explícame esto. ¿Qué quiere decir? Es que si soy español no tendré ningún problema. Y me comentó, dice, pues mira, no te dirijas al director del archivo, del GRASPI, que se llama, sino a la subdirectora. Y háblale de la literatura española, háblale de Cervantes, de Lope, de Calderón, porque es una entusiasta de la literatura española. A mí me lo tomé con cierto escepticismo, con cierto no, con mucho escepticismo, pero como tiene las puertas cerradas y se trata de entrar, ¿no? Pues eh, le echas cara dura y le escribes. Soy Gregorio Luri, español, gran admirador del Quijote, porque Cervantes esto y Lope, las rimas sacras de Lope, recuerdo que le cité alguna, y Calderón, y pim, pam, 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 pam. Y no había pasado media hora cuando recibo respuesta y decía, dígame usted lo que desea. Aquello, la mujer Y ya está vale ya jubilada. claro, el Pero abracadabra, has dado con la clave y ya está. Pero fíjate, ¿no es eso maravilloso? Que Sí, Lope de sí, sí. Vega y Calderón y Cervantes sean los que te han abierto las puertas Abre las puertas. Bien, bien. exacto, en este caso del archivo de la Tercera Internacional. Oye, hablando de la memoria, tú y yo compartimos una infancia de pueblo, que lo sé. Gracias Yo a Dios. recuerdo, sí, yo recuerdo que en la ropa que llevábamos de niño había dos complementos que están ausentes en la ropa de nuestros nietos y de los niños actuales. Uno de ellos, y a mí me gustaría que hablaras de ellos, si te parece bien. Uno de ellos son las rodilleras. ¿Recuerdas de las rodilleras? Claro. Sí, sí, sí. Cuéntanos. A ver, vamos por partes. Qué maravilla haber tenido aquella infancia, ¿no? Qué Y además sé que maravilla. robabas peras. Sé que Hombre, robabas peras. por favor. Qué maravilla lo ves ahora. Qué suerte tuvimos siendo hijos de una familia muy humilde. ¿Eh? Mm. Que, claro, tú no sufrías las penas que sufrían en casa para poner el plato diario, ¿no? Lo que sí que sabías es que tenías un caballo a tu disposición, que había que llevarlo a apacentar, te juntabas con otros niños, nos poníamos pues unas cañas, unas hojas de caña en la cabeza y éramos indios sioux y vivíamos en la ribera del Ebro pues una gran cantidad de peligros de todo tipo, pero tuvimos una infancia en la que era posible el juego libre y arriesgado. Mm. Porque si no hay riesgo, no hay aventura. Hay otra cosa. Si no hay riesgo, no hay aventura. Esto cuando se lo planteo hoy a los padres, a las familias, me gusta mucho hablarles a las familias, básicamente porque no les doy ningún consejo que no sepan. Lo que intento es tranquilizarlas, decirles que una familia normal es un chollo. Es decir, es un chollo tener una familia normal, ¿no? Bueno, claro, cuando tú imagínate, cuando le cuento esto a los padres, se tiemblan, se ponen a temblar de miedo. Pero tú quieres decir que los podemos dejar. Es decir, es que un niño que no ha subido nunca un árbol autónomamente,
que no ha vivido esa tensión inmensa de la aventura ha tenido infancia. Entonces yo creo que yo tuve infancia. No me atrevo a decirte que mis nietos no la tienen porque se enfadan mi hija y mi nuera. Claro, claro, claro. Si digo No esto, vamos me a dicen buscar problemas. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Pero, claro, tú imagínate por un momento, bueno, esto, ya verás, una vez estaba con mi familia en la Vega del Pas, en Santander, en uno de esos pueblecillos, cuatro casas dispersas, que el centro, al lado de la iglesia, una iglesia pequeñita y preciosa, pues tienes un local que hace de bar, de correos, de tienda, absolutamente de todo. Entramos allá a tomar pues, algún refresco y había unos ancianos jugando al dominó justo detrás de la puerta. O sea, al cruzar la puerta, al atravesar la puerta. Había, entonces entraron unas niñas que podrían tener unos 11 años a comprar chucherías allá. Y uno de los ancianos que estaban jugando, al verlas, se levantó y con un gesto muy sentido dijo, esto no puede ser. Claro, todos lo quedamos mirando, ¿no? Nos quedamos viendo qué es lo que no puede ser. Y el hombre nos dijo lo siguiente, estas niñas tendrían que estar robándome las ciruelas. Y en vez de ir a robarme las ciruelas, vienen aquí a gastarse dinero, y utilizo esta expresión, para empuercarse el estómago. Pero si a mí nadie me roba las ciruelas, ¿qué tengo que hacer yo con todo el tiempo libre? Y dirigiéndose a sus compañeros de juego, les dijo, no me queda otra más que venir aquí a jugar caldomino con vosotros, que no me gusta nada. Entonces, aquel hombre, claro, de repente me descubrió una lógica que había en aquel mundo, que parecía que todo estaba improvisado, pero había una lógica. Entonces, sí, los sí, sí. viejos sabían que tenían que vigilar su árbol de peras o sus cerezas o sus ciruelos. Y los niños sabíamos que teníamos que, de alguna manera, burlar la vigilancia del viejo, especialmente si era el viejo cascarrabias, porque eso tenía una emoción extraordinaria, ¿no? Cuando estabas subiendo al árbol y notabas el grito del anciano que te decía, críos, qué hacéis aquí! Pues tenías que bajarte rápidamente, ven. Todo aquello, si lo pensamos un poco en serio, claro, no podías hacerlo solo, tenías que hacerlo con cinco o seis niños, cada uno Claro. situado estratégicamente para vigilar, es decir, planificabas, organizabas, eh, te movías por la rama de un árbol que hacía cras, cras y que no sabías si resistiría o no, te acababa rompiendo el pantalón. Claro, que con el tiempo descubres que era el único pantalón que tenías, con lo cual tu madre tenía toda la razón del mundo de enfadarse porque venías con un 7 en el pantalón, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que había una vivencia de la inmanencia de las cosas. Ahora lo que hacemos con los niños es llevarlos a una ludoteca. Se han quedado sin espacios en los que poder vivir autónomamente sus aventuras. Y eso me parece Ujú, un drama. Por eso suelo decir que para mí el rasgo que más caracteriza nuestra civilización, nuestro presente, es el de las rodillas impolutas de los niños. ujú. Porque si no has tenido infancia, ¿qué tipo de edad adulta tienes? ¿A qué te refieres? ¿A qué puedes... eh, es decir, ¿cómo te sitúas, ¿no? ante el mundo si no has vivido todo eso? Pues creo que, bueno, ya de alguna manera estamos viendo surgir generaciones de niños que en lugar de haber tenido aventuras han tenido una sobreprotección extraordinaria de sus padres. Ujú. Y eso genera una ignorancia del mundo real y sus procesos reales. De tus propias Es- capacidades, También. de tu Claro. resistencia, de tu capacidad para coordinar una acción, esos pensamientos estratégicos. Y después Ujú. está esa cosa, claro, tú cogías una pera, ¿cuál? La que podías, que a veces era la más Claro, verde. Y en casa tenías unas peras maravillosas que tu madre había conseguido, había comprado y que estaban allá, pero las que sabían buenas eran aquellas que claro, no tenías manera de hincarle el diente de lo verdes que estaban, porque aquello claro, era, ¿cómo te diría yo? Como una presa de un cazador, ¿no? claro, Y la, claro. la caza mayor no dependía tanto del volumen del objeto que habías cazado, sino del genio del propietario de aquel fruto. Sí, creo
que honestamente tuvimos infancia. Y por eso reivindico, les digo a los padres, por favor, no andéis angustiados intentando permanentemente supervisar lo que está haciendo vuestro hijo. Dadles cierta Mm, autonomía de movimiento. Los niños han de estar seguros, claro que sí, pero no tan seguros que no tengan ninguna posibilidad de vivir, de medirse a sí mismos frente al riesgo. ujú. Pues eso son las rodilleras. Luego, otra Sí. cosa, otro complemento que llevábamos, quizá un poquito mayores, eran las coderas. Ah, claro, sí. Yo, vamos a ver. Eh, eh, Mi madre tenía eso de las rodilleras y eso de las coderas, no lo consideraba muy digno. Y ella era más bien de remendar, de coger un trozo de aquí y ponértelo allá, ¿no? Con lo cual, pues llevabas, pues eso, siempre remiendos encima, Ujú, que, bueno, pues es que son todas estas cosas, las cuentas ahora y parece que estés rememorando no sé qué. No, era la normalidad en un pueblo. Por lo tanto, no tenías ninguna conciencia de ser ni más ni menos que nadie. Era la normalidad, ¿no? Y vivías la normalidad, pues sin admiración. Era lo que había y punto. De la misma manera que te puedo decir, pues si tenías una comida o una cena humilde en casa, no estabas pensando que otro podía tener un manjar, porque como no habías estado en la casa del otro viéndolos cenar, pues no tenías elementos para comparar. Y eso era, pues bueno, pues es lo que había. Ahora lo cuentas y por eso no me gusta contar batallas. Tú aquí me estás arrancando todo, ¿no? No me gusta contar batallas porque parece que estás poniendo, qué sé yo, mitificando un pasado que en sí mismo no tenía nada de mítico, era lo cotidiano. pues son las huellas del proceso formativo habitual que podía tener otras modalidades, pero en realidad es poner al Exacto. sujeto en contexto, o en contacto con la realidad y medirse con ella y organizarse y todo este tipo de cosas. Entonces ahora se les sobreprotege, que está muy bien, pero se les quita todo aquello que formaba parte del proceso formativo, con lo cual al final tenemos a gente muy protegida, pero muy débil. Sí, sí. Eh, Fíjate además que nosotros teníamos en ese sentido un contacto muy claro, muy diáfano con la realidad. Mientras que en los niños actuales están continuamente imaginando lo posible, ¿no? Y ocurre que lo real y lo posible van en direcciones distintas. Es decir, cuanto más inflas lo posible, más reduces lo real. Pero claro, como decía Pla, ante la realidad siempre se está en primera línea. Y mm, después vienen las frustraciones porque claro. tú has estado criando, has estado creciendo en un mundo en el que como imaginabas lo posible, creías que tenías derecho a ello, y ahora resulta que viene la realidad y te dice, Tú podrás pensar que tienes derecho a lo que quieras, pero aquí tienes este dato objetivo que no tendrás manera de sobrepasarlo si no lo resuelves, ¿no? Antes. Ujú. Me acuerdo que tienes un libro que se llama Escuela contra el Mundo. Y luego tienes dos libros que son Elogio de las familias sensatamente imperfectas y este último de Dignidad del mediocre. ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de pelear contra el mundo y dices, me voy con lo imperfecto y con lo mediocre? ¿Te has cansado o es que has visto que hay más mercado, que somos más los imperfectos y que aquí... Pues la verdad, mira, nadie me pregunta por esta cuestión, pero es la central de todo lo que hago, la reivindicación del sentido común y del hombre sencillo de la calle. Mm, De todo lo que todo lo que hago, no he escrito ni una línea en el fondo en el que no haya tenido como objetivo, quizás no inmediato cuando estás escribiendo esa línea, pero sí de conjunto esa reivindicación. Creo que no tendríamos peor desgracia que la de ser gobernados y esperemos que sea imposible por los 100 catedráticos de ética de España. Eso sería desastroso, desastroso. El hombre normal y corriente con todas sus imperfecciones, pues tiene un sentido de la justicia muy claro, de la misma manera que tiene un sentido muy claro de su patria.
No tiene que estar haciendo análisis, elucubraciones o planteándose qué es, dónde estoy. Es decir, todo esto lo tiene bastante claro. Y más Ujú, aún, si un día pues te estás ahogando porque has caído en un río y tienes problemas para nadar, es más fácil que sea el hombre corriente el que se echa a salvarte que el catedrático de ética, ¿no? Eh, ujú, todo aquello que conforma o constituye lo más sabroso de la vida humana, tiene detrás el respaldo de la conducta de la gente corriente. ¿Ah? Tiene el respaldo con unos valores, aquello que decía Orwell de la common decency, ¿no? Es decir, la decencia normal y corriente de las personas que saben ayudarse unos a otros, que saben cuál es el egoísta que nunca te va a ayudar y por lo tanto que lo dejas ahí como el bicho raro, pero que saben que bueno, pues que está muy bien tener tus ámbitos de privacidad, pero que esos ámbitos de privacidad se disfrutan de verdad cuando sabes que si necesitas a otro puedes contar con él, porque tienes amigos, valoran la amistad, valoran la solidaridad, valoran el no hacer trampas en el juego, valoran que cuando vas a comprar y pides 100 gramos de algo te cobren por 100 gramos. Es decir, toda una serie de pequeñas cosas que hoy, en los tiempos de la ideología, se han quedado sin defensores. ¿No? ujú. Podríamos poner muchos ejemplos, pero allá los ideólogos. Yo creo que hay que reivindicar con firmeza el sentido común del hombre corriente. Insisto, no porque sea perfecto, no porque Ujú. no tenga equivocaciones, sino porque con todas sus imperfecciones y equivocaciones es lo que hace del mundo un lugar en el que sea digno vivir. Sí, además es un riesgo. Yo oyéndote me acuerdo de con perdón que somos filósofos, de la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón, que te acuerdas que dice, más vale ser auténtico sobrino que hijo platónico, porque las ideas, los catedráticos de ética, la perfección, pues a veces aplastan y tal, y por eso esta reivindicación de lo real, que es que es muy difícil que tengas una familia perfecta, pero sí normal, como tú has dicho. Y por tanto, lo normal es tener fallos, que además Claro, también. es que tú imagínate por un momento que tuviésemos la desgracia de vivir en una familia perfecta. Nadie nos mm, enseñaría a lidiar con las imperfecciones, porque como todo sería maravilloso, todo estaría en su punto, sería un auténtico infierno de normalidad, de perfección. Hay que decir que yo no reivindico la familia imperfecta, sino ahí introduzco un término que para mí es clave, sensatamente imperfecta. Sensatamente imperfecta. Que porque es que lo estás viendo y dices, mira, el sábado participo y además me han invitado y voy contentísimo en el foro de la familia a hablar precisamente de esta cuestión de las familias sensatamente imperfectas. Claro, en un mundo como el nuestro, tan complejo, a veces tan crudo, tan inhumano, tan competitivo, resulta que hay un lugar en el que te quieren incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado a disparar los gastos familiares. Es decir, mm, tu familia resulta que te acoge a pesar de que las horas de sueño van a caer en picado, los gastos familiares incrementan, ¿no? Es el único lugar en el que te quieren por ser quien eres, no por lo que sabes hacer, sino por ser quien eres. Y además te quieren de manera incondicional. Es el único lugar en el que tienes unos señores que son tus padres, que son de verdad felices y tú eres mejor que ellos. Es decir, si lo superas, eso ni tan mm, siquiera tus hermanos siempre están dispuestos a esto, ¿no? Pero tus padres sí. Tu padre, a tu padre lo harás feliz si vas más allá que él, ¿no? Si lo superas. mm, Bueno, podríamos ver toda una serie de características que entonces dicen, pero bueno, hay también familias, efectivamente. Decía Armando Palacio Valdés que la familia es el regazo que te recibe al nacer. Y si te recibe un regazo frío, no te quitas el frío del alma en toda tu vida. Claro que hay familias horrorosas. Ahora bien, ¿qué es más digno? ¿Juzgar las realidades humanas por su posibilidad mejor o por su posibilidad peor? Yo creo que tenemos también el deber y el deber filosófico, y eso va unido a lo que decíamos antes de la reivindicación de los valores del hombre corriente, tenemos el deber de decir una familia normal,
que es esta, que preserva esto, es un chollo, es un chollo. Claro, pero todo en la vida, no hay causa humana que no tenga imperfecciones. Ya podemos, no hay causa humana. Ahora bien, hay algunas que teniendo imperfecciones, esas imperfecciones no erosionan su nobleza. Es decir, que son causas nobles e imperfectas. Entonces, de lo que se trata es de saber con qué nos comprometemos, con resaltar sus imperfecciones o con resaltar su nobleza. Yo creo que la gracia de la vida y digamos, el programa ético mínimo para poder moverte en el mundo en el que estás es comprometerse con el ejemplo de lo noble, ¿no? De adquirirlo, de admirarlo y de felicitarlo, ¿no? Y no Ujú, dedicar demasiado tiempo a criticar a lo innoble. Es ujú. mejor, eso lo decía Genofonte. Genofonte, el discípulo de Sócrates, decía, es noble, más piadoso y más bello ensalzar lo bueno que lo malo. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, hay una distancia entre la perfección y la realidad en la que estamos, y hay gente que, como tú dices, se fija en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y entonces empeora, porque realmente cada vez peor y tal. Efectivamente. Y hay gente que se fija en lo que nos falta y podemos conseguir, y entonces dice, oye, se anima a tirar, y lo voy a conseguir. No, no, pero como dicen los creadores, un objetivo de tendencia. Pero mira, es Nietzsche quien planteando esta cuestión precisamente, cada vez me llevo mejor con Nietzsche. ¿Ah? Porque cada vez Yo hace años yo hace años que me reconcilié con él y sigo encantado hasta Sí, que sí. hasta que conocí a Kierkegaard, he de decir. Bueno, Pero bien, bien. te entiendo, pero Nietzsche de vez en cuando te dice cosas que se te quedan clavadas en el alma y la llevas contigo sí, y además te configuran tu visión, ya no puedes prescindir de ellas. Creo que dice, quien se regodea en resaltar lo más bajo de una cosa, en realidad no está describiendo a la cosa, se está mostrando a sí mismo. Y creo que es Sí, cierto. Y te sí, lo sí, encuentras, ¿no? Te lo encuentras en todos los ámbitos. Gente que se dedica a criticar, a murmurar, a ensalzar lo malo de fulanito de tal o fulanito de cual. Entonces, pues bueno, pues te estás mostrando a ti mismo. Ya está. Por otra ujú, parte, había un místico navarro, Malón de Chaide, Agustino, que escribe un libro que igual de todos los navarros vivos que estamos en el mundo, soy yo el único que se lo ha leído hoy. 3 tomos de una obra durilla para leerla hoy, que es La conversión de la Magdalena. Pero allí dice algo muy, además de hacer una alabanza, por cierto, de la lengua española maravillosa, maravillosa, que como navarro pues me llega al alma. Pues dice algo muy que ha tomado sin duda de San Agustín. Dice, las cosas pequeñas es posible conocerlas sin amarlas, pero las cosas grandes, si no las amas, no las conoces. Esto es agustinismo, bueno, ahí podríamos tirar de ese hilo y llegaríamos hasta Platón, ¿no? De- eh, la conciencia de que el amor es clarividente, mientras que la amargura reduce el mundo y lo hace más estrecho todo y afila las rebabas de la realidad, ¿no? ujú. Esto a veces lo planteas y dicen, eres un ingenuo. Y dicen, pues bien, bien, de acuerdo, bien. Ahí eso ya no lo critico. Bien, de acuerdo. Pero te ayuda a vivir el tener más presente lo bueno que lo malo. Ay, Sí. es una Eso receta muy parece sencilla. incluso, más que ingenuidad, parece inteligencia, porque realmente potencia a lo mejor. Y yo Claro. creo que te he oído a ti decir que tenemos el deber moral de ser inteligentes. Y en la segunda parte seguimos hablando del amor, la amargura y la verdad como base de toda educación.